Hola chicos, filosofía, el 21, la demostración. ¿Cuántas veces has oído o hemos oído? Bueno, ahora demuéstralo, venga, a ver, demuéstralo. Bueno, pues vamos a ver filosóficamente cómo está estructurada y de qué parte se compone una demostración y cuáles son las leyes de la demostración, lo propio de la filosofía. Dice, demostración es todo razonamiento que pone de manifiesto la verdad de una proposición llamada tesis. Sí, tú has dicho eso. Vale, ¿de acuerdo? Ahora, demuéstralo. Tú has dicho la tesis. Has dicho que eso es así. Queremos oírte cómo lo demuestras. Y esto se hace mediante otras proposiciones, silogismos, etcétera, que sean verdaderas, de las cuales se deriva la tesis. Es decir, tú has puesto ahí un estrado precioso. ¡Oh, qué bonito! Ahora, está en el aire. Apóyalo en el suelo. Eso es una demostración. La demostración debe ser un razonamiento que sea un razonamiento, demostración. Tiene que ser un razonamiento que sea correctamente lógico. Correctamente lógico. Y para eso ya nos han dado anteriormente las leyes de la corrección lógica. Para que fueran verdaderos y para que fueran correctos esos silogismos. Segundo, que sea verdadero. Nos dice esto ya, que sea verdadero. ¿Y qué entendemos por que sea verdadero ese razonamiento? Dice que pruebe una tesis verdadera. Oiga, nos está diciendo usted que hagamos verdad. Y nos dice ya que sea, por de pronto, verdadera. Si fuera verdadera ya no necesitaríamos apoyarla. Bueno, yo creo que se refiere a que sea una verdad esa tesis, al decir que tiene que ser verdadera, que sea evidente, es decir, vista por la mayoría de las personas que tenemos como interesadas en el pensamiento. Porque si nos fijamos únicamente en la estadística y decir cuántos creen que la Tierra es redonda, y tú imagínate que estás dentro de una población en que no, en que la gente dice, ¿qué va a ser redonda? Hombre, mira, la Tierra es plana. Bueno, no cojamos a esas personas, ese conjunto de personas, cojamos a las personas geógrafos, intelectuales, pensadores y gente del vulgo, pero con intereses en el pensamiento. Y entonces verás como sí, que dicen que esa tesis es verdadera. Elementos de la demostración. Los elementos de la demostración son, para empezar, una tesis, que es por donde empiezas, que es la verdad que debe ser probada, ya lo hemos dicho. Por ejemplo, todo triángulo, dice, la suma de sus ángulos equivale a 2 rectos. Tú sabes que en un triángulo, sumando este ángulo con este, tenga la forma que tenga el triángulo, esto más esto, son 180, es decir, 2 rectos. Los rectos son de 90. Bueno. Luego tiene que tener una o varias proposiciones. Una o más proposiciones. Una o más proposiciones. Estas proposiciones se llaman principios de la demostración. Principios de la demostración, esas proposiciones. Dice, y por último, el razonamiento. Cuando ya tenemos las proposiciones, argumentamos y construimos el razonamiento,
que irá a sustentar la tesis. Estas proposiciones son los principios del razonamiento. En el ejemplo del caso anterior, del triángulo, bueno, pues te dice, no sé si te acuerdas, de que en dos paralelas cortadas por una oblicua se determinan 8 ángulos. Recuerda que los que estaban dentro de la franja se llamaban internos, los que estaban fuera externos. Para compararlos, pues si estaban en el mismo lado eran si estaban en diferente lado, en el mismo lado, si estaban juntos eran adyacentes. Si estaban de este lado me parece que eran contiguos. No me hagas, ahora dudo un poquito. Y si estaban en diferente lado eran alternos. La cuestión es que según Euclides, que fue el que nos dejó todo esto, había ángulos iguales. Este ángulo era igual que este, y decíamos por opuesto por el vértice, están encontrados así y se tocan por el vértice. Este y este, pues lo mismo pasa con ellos. Este con este los llamaba correspondientes, pero uno era interno y otro era externo. En fin, es una lección interesante. No vamos a entrar ahora a desarrollarla entera. La cuestión, que está desarrollada ya en la serie de matemáticas, la cuestión es la siguiente, que si tú aquí haces un triángulo, este 1, 2 y 3, esta oblicua ha determinado también otros ángulos, otros 8 ángulos. De forma que este ángulo, según Euclides, es igual a este. Y este ángulo es igual que este. Si este fuera el ángulo A, este fuera el ángulo B y este fuera el ángulo C, tendríamos que A más B más C sería igual a C más, como este es igual a este, vamos a llamarle B', y como este es igual a este, vamos a llamarle A', el A más el B más el C, que son los ángulos del triángulo, sería igual a C más A' y más B', o pongámoslo así, A' más C más B'. Es evidente que el A', C, B' forman un ángulo plano, que es lo mismo que dos rectos y por lo tanto igual que 180. Y ahí habríamos demostrado, ahora hemos estado haciendo el razonamiento con esas proposiciones. Las proposiciones serían la igualdad de estos ángulos de dos paralelas cortados por una oblicua. Los primeros principios de la demostración. Vamos a poner el microscopio o encender los focos sobre los principios de las demostraciones. Dice, ¿cuáles son los primeros? Porque claro, si tú tienes una losa ahí, suspendida, y empiezas a apoyarla por debajo, que esos son los principios, esta sería nuestra losa, la tesis. Empiezas a apoyarla. ¿Cómo? Con unos silogismos, pero a su vez estos silogismos estarán apoyados en otros. Vamos, se va construyendo como un edificio, pero llega un momento en que decimos, oye, no podemos seguir hasta el infinito, tiene que haber unos, porque aquí está el suelo, que sean los primeros principios. Estos
cómo tienen que ser, sobre los cuales se van a sustentar otros y otros, hasta llegar a la tesis, que es lo que yo quiero demostrar. Pues dice, los primeros principios de la demostración, es decir, estos, los que se asientan ya en el suelo, ¿cómo tienen que ser? Dice, los principios inmediatos de una demostración deben ser, a su vez, los principios inmediatos. Inmediatos son los que están los primeros, los que están pegando a la tesis. Los principios inmediatos de una demostración deben, a su vez, demostrados por otros principios. El libro pone superiores porque habrá hecho otro croquis. Para mí sería llamarles inferiores, pero bueno. Dice, y estos a su vez por otros. Y así sucesivamente. De este modo se llega a los primeros principios, que en nuestro caso serían estos, que deben ser los primeros principios, deben ser indemostrables. Porque claro, si fueran demostrables significa que habríamos construido otro debajo, ya no serían ellos los primeros. Lógico. Que deben ser evidentes en sí mismos. Evidentes en sí mismos. O por sí mismos. Bueno, separado, ¿eh? Evidentes en sí mismos. ¿Qué significa? Oye, que se ven. Pero ¿se ven porque hay otro que le está respaldando? No. En sí mismos, oye, se ve. No necesitas mirar a otro sitio. Tú míralo y eso es evidente. Eso se ve. No hace falta preguntarlo. Y además lo ve todo el mundo. Quien dice todo el mundo, pues casi todo el mundo. Y por último, tiene que ser, y por lo tanto se constituyen los elementos últimos de toda demostración. Los elementos últimos de toda demostración. Los últimos. Si tú descubres que hay alguien que está soportando a este que tú decías que era un primer principio, acabas de demostrar que no es primero. Si tú acabas de demostrar o acabas de ver, de descubrir que hay aquí otro principio que le sustenta a él ya no sería el último. O sea que deben ser los últimos principios de la demostración. Luego podríamos hacer una división de estos principios en función de la materia o asignatura en la que son utilizados. Y nos dicen que habrá unos principios que son cogidos para casi todas las ciencias o casi todas las materias, a los cuales llamará principios generales o principios comunes. Estos principios, que son las primeras columnas sobre el suelo. Los principios comunes para toda la ciencia y luego los particulares, que son preferidos por algunas ciencias en concreto. Los principios comunes. 1. El principio de contradicción. El principio de contradicción. Contradictorio. C antes de T significa que dicción va con dos T's. Perdón. Ejemplo. Ninguna cosa puede... ¿Cómo se expresaría este principio de contradicción? Pues mira, ninguna cosa puede ser y no ser al mismo tiempo. O sea, si es, no puede ser no es. Y considerado, por supuesto, bajo el mismo aspecto. O sea, con la misma visión. Porque habíamos visto que las cosas pueden ser, bajo un aspecto o fundamento, pueden ser una realidad, como suponíamos con los triángulos. Si los miras los ángulos, puede ser acutángulos, tal, o tus ángulos rectángulos.
Pero si los miras bajo el aspecto de los lados, bueno, pues no, dice, considerados bajo el mismo aspecto, solo pueden ser, y una vez que son, ya no pueden ser, no son. Sería lo que tú dijeras, esto es, y luego vienes y dices, esto no es, oye, aclárate, te estás contradiciendo. Y eso no puede ser. Ejemplo. ¿O cómo se diría esto esquemáticamente? A no puede ser, al mismo tiempo, no A. A no puede ser, no A. Ejemplo, con un ejemplo concreto. Blanco no puede ser no blanco. Alguno a lo mejor ya estaba esperando, como me pasaba al principio, negro. No. No cojas como opuesto de blanco el negro. El opuesto aquí, en filosofía, del blanco sería el no blanco. Y el no blanco puede ser cualquier cosa menos el blanco. Principio de identidad. Muy curioso. El ser es el ser. Si alguien en mi pueblo hubiera dicho esto, le hubiera dicho, vaya hombre, te has quedado calvo detrás de las orejas, como diciendo, acabas de decir una perogrullada, todo el mundo entiende. El burro es el burro. Muy bien. Bueno, aparte de esa primera sensación de perogrullada, vamos a ver un poquito más profundamente qué es lo que hace el filósofo, qué es lo que hace la filosofía. Profundizar en las verdades. Dice, todo objeto se identifica consigo mismo. Todo objeto o todo ser es igual a sí mismo. Todo ser es igual a sí mismo. En los gráficos matemáticos diríamos, todo ser, cualquier ser, es igual a sí mismo. Reflexiva. Y con esta relación, ser igual a, todo ser tiene este bucle. Todo ser, sea el que sea, es igual a quién, a sí mismo. Luego puedes decir que será semejante a otro, no, pero se identifica, es idéntico, todo ser es sí mismo. ¿Quién eres tú? Soy yo. Una cosa que a veces juzgamos divertida, cuando llamas a un timbre, y desde el quinto te contestan, ¿quién es? Y tú respondes, soy yo. Si te han reconocido la voz, pero si no te la han reconocido por la deformación de los micros altavoces esos, o bien porque realmente no te conocen, en cuyo caso habría sido un poco lanzado por tu parte decir soy yo. Si has dicho soy yo es porque juzgas que hay suficiente relación como para que te conozcan. Pero bueno, que no te han reconocido y te pregunte, ¿y quién es yo? Si tú insistes, bueno, pues soy yo. Que tú insistes otra vez. Yo soy yo. ¿Cómo se pondría esto esquemáticamente? Pues se pondría A es A. Claro, si tú a la policía, cuando te han preguntado ¿quién es usted? Tú le dices, oiga, soy yo. Ellos te dirán, bueno, ¿y quién es usted? Primera cosa. Segundo, demuéstrelo. Y entonces, en las sociedades avanzadas, nos han provisto de una cartulinita, un documento, con indicios atestiguados, es decir, que han sido estos datos
rellenados, puestos por testigos que han verificado personalmente, presencialmente, que estos datos son los que corresponden a ti. Y por eso a este carnet que demuestra que tú eres tú, le llaman carnet de identidad. Y ahí estarán, pues bueno, desde tus huellas dactilares, nombre del padre, nombre de la madre, domicilio, a veces profesión, etcétera, etcétera. De forma que el policía, que tiene obligación de identificarte, pueda establecer una correspondencia lo más ajustada posible, lo más perfecta posible, entre estos datos y los que ve en ese momento en ti. Oiga, este señor que hay aquí no se parece nada a usted. Sí, claro, es que hace 6 años ya me saqué y desde entonces ha pasado mucho, me he cambiado el look, no sé qué. Otro, el principio de exclusión del término medio. Contradicción, identidad, exclusión, excluir, queda excluido el término medio. ¿Y qué significa eso? Pues vamos a ver. El principio de exclusión del término medio dice, entre el ser y el no ser, aquí en medio no hay nada. Cualquier cosa queda excluida, fuera, no existe, no puede haber. Queda excluido cualquier término medio entre el ser y el no ser. Que tú, vulgarmente hablando muchas veces, dices, oye, déjate de bobadas, o es o no es. Le estás diciendo que excluyes cualquier término medio. No, pero es que... No. O es o no es. Ejemplo, sería... Esquemáticamente con la A sería o A o no A. Es A o no A. No hay otra bifurcación. O sea, esto sería una bifurcación. Que viene el camino, la disyuntiva. Vienes por aquí, oiga, ¿qué tengo que seguir? Bueno, pues ya sabe que tiene que seguir usted entre el A y el no A. Oiga, ¿no hay término medio? No. No hay un término medio. O sea que esto es blanco o no blanco. A ver, ¿has dicho que es blanco? Sí. Bueno, pues ahora vas y dices que no es blanco, que no blanco. No, pero es que déjate en paz de bobadas. O es blanco o no es blanco. Ahora, dentro del no blanco ya pueden ser otras cosas. Gris, amarillo, verde, azul. Pero el principio, nuestro razonamiento, nuestra cabeza nos dice que entre el blanco y todo lo que no es blanco, no hay término medio. O es blanco o no es blanco. Ese sería el principio de exclusión del término medio. Otro. El principio de razón suficiente. Razón suficiente. Vamos a ver qué nos dice. Dice, nada ocurre sin que exista una razón por la que tenga que ser así y no de otra manera. No, pues mira, se cayó por casualidad. No. Por casualidad no se cayó. Nada ocurre sin que exista una razón por la que ha sido así. ¿Qué zapatos llevaba? No eran los adecuados. Estaba en un piso mojado. Iba
a bastante más velocidad de la que iba, pensando en otras. Nada ocurre sin que haya una razón suficiente para que sea así y no de otra manera. Podríamos, nada ocurre sin que haya una razón suficiente para que sea así y no de otra manera. Principio de razón suficiente. Quinto principio, el de causalidad. Causalidad, que así a priori diríamos que es el anterior. Pues vamos a ver qué nos dice de causalidad. Todo ser contingente, es decir, que no ha existido siempre. Contingente es lo que ha empezado a existir en algún momento. Contingente es lo que ha empezado a existir en algún momento. Dice, todo ser contingente es causado. Todo ser contingente es causado. Como diciendo, nadie puede causarse a sí mismo. Este principio de la causalidad es el que más fuerza, al que más fuerza dan los teólogos para deducir la existencia de un principio primero e inmediato, que luego le han puesto el nombre de Dios, como le podían haber puesto otro nombre. Para eso ello sería el Dios. Y ahora vendríamos a los principios particulares. Vamos a verlos. Los principios particulares, hemos visto los comunes a todas las ciencias, y los particulares, que serían estos. Principios propios de cada ciencia. Pueden ser de dos clases. Vamos a subirlos aquí. Ahí estaban los comunes, aquí los comunes, aquí los particulares. De dos tipos. Axiomas. A veces lo habremos oído. Eso es un axioma. No lo toques. No lo mires. No preguntes. Todo el mundo lo da por válido. Y huelga ya, es decir, no hace falta, resulta innecesaria, sería inútil pretender una demostración. Eso sería un axioma. Son verdades indemostrables, tienen dos cualidades, lógicamente, indemostrables. Si fueran demostrables, ya no serían axiomas. Y segundo, evidentes. Es decir, que todo el mundo, y cuando decimos todo el mundo, entre comillas, que todo el mundo las ve. Sí, claro, esto es así. O sea, los axiomas son verdades indemostrables y evidentes. Y luego están los postulados, que es una palabra que etimológicamente significa pedidos. Postular es pedir. Son principios, sí, se apoyan en el suelo. No tienen otros que les apoyen a ellos. Pero no son tan evidentes ya, como los axiomas. Es decir, son principios primeros, pero no tan evidentes. Es decir, que para verlos tienes que pararte un ratito y decir, espera, sí, ahora sí ya me he dado cuenta. O sea, no son tan evidentes, tan primarios, tan impactantes, tan de primera línea como los axiomas. Estos son de segunda línea. ¿Has de decir así? Sí, ya lo he visto. En geometría, por ejemplo, un axioma es... En geometría, un axioma es que la distancia más corta entre dos puntos sería este segmento. O dicen normalmente la línea recta. Por supuesto, no será este camino, ni será este camino, ni será este camino, ni será este otro camino que parece, pero no lo es, la línea recta.
Un postulado en geometría, por seguir con la misma, dice, por un punto exterior, es decir, que no pertenece a una recta, solo puede pasar una paralela y solo una. Tú dices, a ver, espera, repite. ¿Ves? Ya no es tan evidente. Repite. Por un punto exterior de fuera de una recta, solo puede pasar una otra recta paralela a esa y solo una. Vale. Sí, ahora ya lo veo claro. Lo veo claro. En fin. Y ahora vendrían las clases de demostración. Pero eso ya mejor que acometamos en otro vídeo. ¿De acuerdo? Venga, hasta luego.